¿Alguna vez has escuchado historias de personas que desaparecen sin dejar rastro, como si se desvanecieran en el aire? Las desapariciones inexplicables nos desafían a comprender lo desconocido, dejando a familias y expertos llenos de preguntas sin respuesta. Pero, ¿qué ocurre cuando los eventos alrededor de una desaparición desafían la lógica, alimentando teorías que van desde lo racional hasta lo sobrenatural? Hoy exploraremos un caso que sigue siendo un misterio: la desaparición de Brandon Swanson. Una historia real que te hará cuestionar los límites de lo posible. Brandon Swanson, un joven de 19 años, desapareció el 14 de mayo de 2008, dejando un caso tan desconcertante como inquietante. Todo comenzó la noche en que Brandon celebraba el fin del semestre universitario con amigos en Minnesota. Alrededor de la medianoche, decidió regresar a su casa en Marshall, una ciudad pequeña rodeada de campos y caminos rurales. Sin embargo, mientras conducía por un camino secundario, perdió el control de su auto y terminó en una zanja. Aparentemente ileso, Brandon llamó a sus padres para pedir ayuda y les indicó que estaba cerca de la localidad de Lind. Lo que nadie sabía en ese momento era que las coordenadas de su paradero marcarían el inicio de uno de los misterios más desconcertantes de la región. Los padres de Brandon, Annette y Brian Swanson, condujeron hasta la zona indicada. Sin embargo, al llegar, no encontraron ni a su hijo ni el auto. Mientras tanto, Brandon, aún por teléfono con ellos, describía lo que veía a su alrededor: oscuridad, un camino de tierra y luces a lo lejos, que creía eran de Lind. Insistía en que debía estar cerca. Frustrado y confundido, decidió abandonar el auto y caminar hacia las luces. Mientras sus padres lo seguían por indicaciones telefónicas, él se mantenía calmado. Pero, de repente, algo extraño ocurrió. Durante la llamada, Brandon exclamó: «¡Oh, mierda!», y la línea se cortó abruptamente. A pesar de los intentos de sus padres por contactarlo nuevamente, nunca más respondieron sus llamadas. Lo más desconcertante fue que, al día siguiente, las autoridades encontraron el auto de Brandon en un lugar completamente distinto al que él había indicado. En lugar de estar cerca de Lind, el vehículo estaba a más de 30 kilómetros de distancia, cerca de Taunton. Esto hizo que los investigadores se preguntaran si Brandon estaba desorientado o si algo más había sucedido esa noche. Este descubrimiento marcó el inicio de una búsqueda desesperada que involucró a equipos de rescate, voluntarios y perros rastreadores. Sin embargo, lo que encontraron solo agregó más capas al misterio. Los perros lograron seguir el rastro de Brandon desde su coche hasta un campo cercano, donde parecía haber caminado en zigzag, como si estuviera perdido. El rastro luego los llevó hasta el borde del río Yellow Medicine, un afluente pequeño pero con una corriente fuerte debido a las lluvias recientes. Allí, el rastro desaparecía por completo. Las autoridades sugirieron la posibilidad de que Brandon hubiera caído al río y se hubiera ahogado. Sin embargo, tras varios días de búsqueda intensiva con buzos y equipos especializados, no encontraron ni su cuerpo ni rastros que indicaran que esto hubiera ocurrido. Con el tiempo, la falta de pruebas claras comenzó a generar teorías y especulaciones. Algunos expertos en casos de desapariciones señalaron que Brandon pudo haber sucumbido a la hipotermia. Era mayo, pero las temperaturas en la región rural de Minnesota pueden descender drásticamente por la noche. Si Brandon se hubiera perdido en el campo y no hubiera encontrado refugio, el frío podría haberlo vencido. Sin embargo, esta teoría también presenta problemas, ya que no se encontró ningún objeto personal, como su ropa o su teléfono, que pudiera corroborarla. Por otro lado, también se consideró la posibilidad de un accidente inesperado. En la oscuridad es fácil tropezar o caer en zanjas profundas, que son comunes en los campos rurales de Minnesota. Pero, nuevamente,
La falta de evidencia tangible dejó a los investigadores sin respuestas concretas. A medida que el caso permanecía sin resolverse, comenzaron a surgir otras explicaciones más especulativas. Algunas personas sugirieron que Brandon podría haber sido víctima de un ataque de animales salvajes, como coyotes, que habitan en la zona. Sin embargo, los expertos descartaron esta idea debido a la ausencia de señales de lucha o restos que indicaran un ataque de este tipo. Otros, más inclinados hacia lo conspirativo o lo paranormal, hablaron de abducciones extraterrestres, encuentros con fuerzas sobrenaturales o incluso un secuestro humano. Estas teorías, aunque impactantes, carecen de respaldo sólido y se basan más en el misterio que en los hechos. A lo largo de los años, la desaparición de Brandon Swanson se ha convertido en un caso emblemático que ejemplifica los desafíos únicos que enfrentan las autoridades cuando alguien desaparece en áreas rurales. La vastedad del terreno, la oscuridad y la falta de testigos directos complican las búsquedas y dificultan encontrar pistas. A pesar de los esfuerzos de su familia y las autoridades, el caso sigue abierto. Y Brandon sigue siendo uno de los más de 600,000 casos de desapariciones reportados cada año en Estados Unidos. Este caso plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué Brandon parecía tan seguro de su ubicación cuando estaba completamente equivocado? ¿Qué fue lo que lo llevó a exclamar «¡Oh, mierda!» antes de que la llamada se cortara? ¿Es posible que algo o alguien lo haya sorprendido esa noche? Estas interrogantes han mantenido vivo el interés en su historia, que sigue desconcertando a investigadores, aficionados al misterio y a su propia familia. El caso de Brandon Swanson no es solo una desaparición, es un recordatorio de lo vulnerable que es el ser humano frente a lo desconocido. Es un rompecabezas lleno de piezas que parecen no encajar, una historia que nos obliga a enfrentar los límites de la lógica y explorar la posibilidad de que algunas preguntas nunca tengan respuesta. ¿Qué pasó realmente aquella noche? Esa es la pregunta que aún resuena, y quizás lo haga por mucho tiempo. A medida que pasaron los días tras la desaparición de Brandon Swanson, los investigadores y su familia se enfrentaron a una inquietante realidad. El caso no solo carecía de pistas claras, sino que cada teoría parecía abrir un nuevo abanico de preguntas. Las búsquedas continuaron por semanas, abarcando ríos, campos y caminos rurales, pero el resultado siempre era el mismo: nada. Los perros rastreadores, utilizados en repetidas ocasiones, seguían marcando el mismo patrón, como si Brandon hubiera caminado en círculos antes de desaparecer cerca del río Yellow Medicine. Sin embargo, ni el agua ni los alrededores ofrecían rastros de su paradero. Un aspecto peculiar de este caso es la confusión geográfica en la que Brandon pareció sumergirse aquella noche. Cuando llamó a sus padres, estaba convencido de que se encontraba cerca de Lind, una localidad relativamente cercana a su casa. Sin embargo, el auto fue encontrado kilómetros al norte de esa ubicación, en un camino secundario que conducía a otra ciudad. Los expertos creen que la combinación de oscuridad y estrés pudo haber desorientado a Brandon, llevándolo a dar instrucciones incorrectas. Pero esta explicación, aunque plausible, no resuelve lo más inquietante. Su rastro desapareció de manera tan abrupta como si el tiempo mismo se hubiese detenido. La tecnología de la época también jugó un papel importante en la falta de progreso del caso. En 2008, los teléfonos móviles no contaban con las funciones de rastreo por GPS tan avanzadas como las que tenemos hoy. La señal de la llamada de Brandon fue triangulada a partir de torres cercanas, pero la precisión era limitada, y las áreas rurales complicaban aún más el proceso. Esto significó que, aunque los padres y las autoridades hicieron lo posible por localizarlo, no tenían un punto de partida exacto. Es un recordatorio de cómo las limitaciones tecnológicas pueden ser un obstáculo en casos críticos como este.
A medida que las búsquedas oficiales se estancaron, comenzaron a surgir especulaciones y teorías alternativas. Una de las más extendidas sugiere que Brandon pudo haber sido víctima de un crimen no reportado. Aunque el área donde desapareció era rural y escasamente habitada, algunos creen que pudo haber encontrado a alguien en el camino, alguien cuyas intenciones no eran buenas. Sin embargo, las investigaciones nunca encontraron evidencia de actividad criminal en la zona ni testigos que respaldaran esta idea. A pesar de esto, la teoría persiste, alimentada por la falta de respuestas definitivas. Otro elemento que añade misterio al caso es la última exclamación de Brandon antes de que la llamada se cortara. «¡Oh, mierda!». Estas palabras han sido analizadas una y otra vez por psicólogos y expertos forenses, quienes intentan descifrar qué pudo haber pasado en ese instante. ¿Fue un accidente inesperado? ¿Algo o alguien lo sorprendió? Aunque no se puede confirmar, el tono de sus palabras sugiere que vio o sintió algo que lo alarmó lo suficiente como para interrumpir la conversación. El problema es que no hay forma de saber qué ocurrió después, dejando este momento como uno de los puntos más desconcertantes del caso. La desaparición de Brandon Swanson también ha despertado interés entre entusiastas de lo paranormal, quienes especulan que pudo haber enfrentado algo más allá de lo humano. Algunas teorías apuntan a la posibilidad de encuentros con seres extraterrestres, basándose en la falta total de rastros y en lo abrupto de su desaparición. Aunque estas ideas no cuentan con respaldo científico, sí reflejan cómo el misterio del caso ha llevado a la gente a buscar explicaciones en lo desconocido. Sin embargo, estas teorías más extremas a menudo distraen de las investigaciones más prácticas y desvían la atención de posibles pistas concretas. Mientras tanto, la familia de Brandon se convirtió en un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Annette y Brian Swanson han pasado años hablando públicamente sobre el caso de su hijo, manteniendo viva la esperanza de que algún día se sepa la verdad. Su lucha no solo ha sido personal, sino también un llamado a mejorar los protocolos de búsqueda en Estados Unidos, especialmente en áreas rurales. En honor a Brandon, impulsaron una ley en Minnesota que obliga a las autoridades a responder inmediatamente a reportes de personas desaparecidas, independientemente de la edad o las circunstancias. Esta ley, conocida como la Ley Brandon, ha ayudado a salvar vidas y a evitar que otras familias enfrenten la misma incertidumbre devastadora. El caso de Brandon Swanson no solo es un enigma, sino también un reflejo de lo impredecible que puede ser la vida. Una noche común, un pequeño error en el camino, y todo cambió para siempre. Es una historia que ilustra cómo lo desconocido puede aparecer en los momentos más ordinarios, dejando preguntas sin respuesta y vacíos imposibles de llenar. La desaparición de Brandon sigue siendo un recordatorio inquietante de que no siempre podemos controlar nuestro destino y de que algunos misterios pueden permanecer ocultos para siempre. Con el paso de los años, la desaparición de Brandon Swanson se ha convertido en uno de los casos más enigmáticos en la historia de Minnesota y un tema recurrente entre quienes estudian desapariciones inexplicables. Aunque la investigación activa disminuyó con el tiempo, la familia Swanson y la comunidad local han mantenido viva la búsqueda de respuestas. Sin embargo, las teorías, la frustración y la incertidumbre no han hecho más que crecer. ¿Qué pudo haber ocurrido esa noche en un entorno aparentemente tranquilo y sin testigos? Es una pregunta que sigue generando debate, incluso más de una década después. Una de las principales hipótesis que persisten es que Brandon pudo haber sufrido un accidente fatal. Los investigadores creen que, al caminar en la oscuridad por terrenos rurales, podría haber caído en un agujero, una zanja o incluso en un pozo abandonado. Estos son comunes en áreas agrícolas y a menudo son difíciles de detectar incluso durante el día. La idea de que pudo haber quedado atrapado o herido en un lugar inaccesible es plausible.
Pero también plantea una pregunta importante. ¿Por qué no se encontró ninguna evidencia, como su teléfono, sus gafas o su ropa? Este vacío alimenta la sensación de que algo fuera de lo común ocurrió. Otro aspecto que se ha discutido ampliamente es el comportamiento de Brandon la noche de su desaparición. Según las grabaciones telefónicas y los relatos de sus padres, se mostraba tranquilo e incluso optimista de que encontraría el camino a casa. Esto sugiere que no estaba en pánico ni bajo los efectos del alcohol o las drogas, algo que se confirmó más tarde a través de declaraciones de amigos que estuvieron con él esa noche. Su claridad mental hace que las últimas palabras que pronunció, «oh mierda», sean aún más desconcertantes. ¿Qué podría haberlo asustado o sorprendido de esa manera? Es un detalle que mantiene vivo el misterio. Algunos creen que su desaparición podría estar vinculada a lo que se conoce como zonas de desaparición, áreas donde, según testimonios, ocurren eventos extraños que desafían las leyes de la física. Aunque estas teorías carecen de fundamento científico, reflejan el impacto que este caso ha tenido en la imaginación colectiva. La familia Swanson, por su parte, ha enfrentado el caso con admirable determinación. Annette y Brian se han convertido en defensores de otras familias que enfrentan situaciones similares, compartiendo su experiencia para mejorar los protocolos de búsqueda y rescate en casos de personas desaparecidas. Su lucha no solo se ha centrado en encontrar a Brandon, sino en prevenir que otras familias sufran la misma angustia. Gracias a sus esfuerzos, la Ley Brandon, aprobada en 2009, ha cambiado cómo las autoridades responden a los reportes de desapariciones en Minnesota. Hay momentos en que el destino parece estar fuera de nuestro control. La desaparición de Brandon Swanson nos recuerda que el mundo aún guarda secretos, incluso en lugares que parecen tan comunes como un campo rural en la noche. Es una historia que resuena porque todos, en algún momento, hemos sentido la vulnerabilidad de estar perdidos, ya sea literal o figurativamente. Hoy, más de una década después, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué le ocurrió a Brandon Swanson? A medida que pasan los años, la posibilidad de encontrar respuestas parece desvanecerse, pero su historia sigue viva en la memoria colectiva. Es un enigma que nos recuerda lo frágil que puede ser la línea entre lo cotidiano y lo extraordinario, entre lo conocido y lo desconocido. Este caso no solo es un misterio por resolver, sino también una lección de humanidad, de esperanza y de la lucha por encontrar claridad, incluso en las circunstancias más oscuras. Quizás algún día, con un poco de suerte y nuevos descubrimientos, la familia Swanson finalmente obtenga las respuestas que han estado buscando. Hasta entonces, su historia seguirá siendo un símbolo de perseverancia y un recordatorio de que, aunque el misterio nos rodea, nunca debemos dejar de buscar la verdad. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que algún día se resolverá o seguirá siendo uno de los enigmas más desconcertantes de nuestro tiempo? Déjanos tus teorías en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.